Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a ver lo que es la creación de un posible título de investigación. Vamos a ver específicamente cuatro elementos: el contexto, la población, el problema educativo y la solución. Es necesario que cada uno de estos elementos sea desarrollado en el orden específico en el que se presentan en este audiovisual si quieren llegar a la misma conclusión o a los mismos resultados que vamos a obtener al final. Bueno, sin decir más, vamos a comenzar. Bien, el primer elemento es el contexto. Se refiere al lugar geográfico donde se encuentra la escuela, la fundación, la universidad, la ONG, etcétera, donde nosotros vamos a desarrollar nuestra investigación. Es un lugar geográfico. Y este puede ser en correspondencia institucional cuando involucra una sola sede de la universidad, por ejemplo, en donde los estudiantes o la cantidad de estudiantes es suficiente como para hacer una investigación de maestría, o local cuando involucra un municipio. Por ejemplo, una sede que tiene varias escuelas que le son subsidiarias y comparten la misma razón social y el mismo nombre de la escuela o el colegio donde estemos trabajando. Y regional cuando involucra un departamento, es decir, cuando son un conjunto de universidades o escuelas con las que se va a empezar a trabajar. A nivel de maestría se recomienda suscribir el alcance de las investigaciones a estos tres contextos. Pues claro, a menos que se tenga un patrocinio nacional o internacional en donde ya los recursos serán mayores y donde la inversión pues no es obstáculo. Muy bien, el segundo elemento es la población. Esta se refiere a la característica demográfica fundamental del colectivo con el cual usted va a trabajar y el tipo de formación que están recibiendo o han recibido. Entre las características demográficas más frecuentes están la categoría de género, donde indica si su población son hombres, mujeres o LGBT. Esta característica es fundamental para las investigaciones sobre percepción o sobre generación de conciencia. Por ejemplo, en una escuela se puede preguntar cuáles son las percepciones que tienen mujeres y hombres con respecto al embarazo y con respecto a los roles familiares y la manera en que se puede perpetuar o no las relaciones machistas en las familias. La segunda característica demográfica es la edad, donde usted indica si va a trabajar con primera infancia, niños, adolescentes, mayores o adultos mayores. Y entonces tiene un efecto muy grande en las investigaciones que están dirigidas a determinar el nivel de aprendizaje de acuerdo a la edad o las características y particularidades que tiene una población de acuerdo a su edad. Por ejemplo, usted puede hacer una investigación sobre extraedad, sobre aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque hay unos estadios de desarrollo cognitivo o unos estadios de desarrollo moral y por lo tanto debemos saber en cuál de estos se tiene a los niños. ¿Para qué? Pues para hacer un programa o una estrategia que los pueda hacer acelerar. Finalmente está la categoría socioeconómica, donde indica si va a trabajar con estratos bajos, medios o altos. Y entonces estos sobre todo son utilizadas en investigaciones que tienen que ver con factores asociados al aprendizaje. Por ejemplo, si la alimentación influye en el nivel educativo de un niño, si el acceso a Internet mejora sus tareas, si el que tenga padres profesionales ayuda a que los niños tengan un mejor clima familiar y una mejor convivencia escolar. Entonces todas estas cosas corresponden a lo que es una población. Bien, el tercer elemento es el problema educativo. Se refiere a un problema que se ha reconocido por una gran parte de la sociedad o de las instituciones encargadas de la educación. Aquí debemos hacer un paréntesis. Debemos diferenciar entre lo que nosotros consideramos un problema y lo que puede considerar un problema la sociedad. Por ejemplo, en estos momentos, el portar el uniforme de manera correcta puede ser un problema para mí como profesor, digamos de secundaria.
pero es probable que la sociedad no lo considere un problema tan significativo como puede ser, por ejemplo, la deserción, ¿sí? En la articulación media con el mundo del trabajo. ¿Sí? Lo cual tendría pues un mayor interés. Entonces tengamos en cuenta que debe ser un problema que sea compartido y que su percepción sea compartida por el conjunto de la sociedad. Ya dicho esto, entonces vamos a mirar algunos problemas en que podemos categorizar lo educativo. El primero es los problemas pedagógicos. Esto tiene que ver sobre todo en la formación de valores ciudadanos. Entonces me puedo preguntar cómo formar en los niños una verdadera cultura de la democracia, una cultura de la negociación o una cultura del reciclaje, no solamente en niños, sino en jóvenes, en adultos, en cuarta edad, en fin. Y los problemas educativos, perdón, los problemas de enseñanza y del aprendizaje, sobre todo de las ciencias. Por ejemplo, en matemática me puedo preguntar por qué los estudiantes logran resolver una ecuación algebraica, pero cuando se le pide que construyan el enunciado o que la pongan en palabra, no pueden. Entonces, pues digamos que esa sería un problema de enseñanza y del aprendizaje en matemáticas. Y lo mismo puede suceder en inglés, porque los niños son capaces de hacer verbos en infinitivo, pero cuando se ponen a conjugarlos son incapaces. Y finalmente están los problemas educativos, orientados a comprender las deficiencias del sistema educativo. Entonces puedo preguntarme cuál es la utilidad para las escuelas, ¿sí? El participar en esta cantidad de pruebas nacionales e internacionales a las que nos invitan. Las pruebas Saber, las pruebas PISA, las pruebas TIMSS. Realmente esas pruebas son tan útiles como se promocionan, o dentro de mi escuela yo puedo colocar unas pruebas que estén más cercanas a mi realidad. En este caso, pues sería un problema educativo, ¿sí? Resultado de la comprensión de las deficiencias del sistema. Bien, y finalmente tenemos la solución. La solución son las ideas que usted tiene en estos momentos para resolver el problema educativo de la población con quien va a trabajar. Usualmente esto lo logra usted después de que ha revisado muchas investigaciones similares a las que propone, o ha ido a la biblioteca o se ha sumergido en internet, y entonces conoce la forma en que muchas personas han dado satisfacción a esa carencia que usualmente tenían, en el contexto propio, por supuesto. Entonces ahí usted tiene que poner a jugar toda su creatividad y originalidad. Entonces es la base de lo que se pide en maestría, que usted solucione un problema no resuelto de una manera que resulte novedosa. Muy bien, ya visto los elementos que conforman la creación de un posible título de investigación, procedamos a ilustrarlos con algunos ejemplos. Muy bien, entonces ya vimos la creación de los elementos del posible título de investigación, y vimos que primero construimos el contexto, después construimos la población, después el problema educativo y finalmente la solución. Ahora veremos que la forma en que nosotros podemos redactar el título de investigación debe ser la solución, después el problema educativo, después la población y finalmente el contexto. Entonces partamos con nuestro primer ejemplo. El primer ejemplo, ustedes lo ven aquí en verde, ¿sí? Parte de un problema educativo. ¿Cuál es? La intolerancia y la exclusión hacia la diversidad sexual. Es un problema de orden pedagógico, como podemos ver. ¿Con qué población? Con los estudiantes LGBT de la Facultad de Ciencias Básicas. Entonces utilizamos la categoría género. ¿En qué contexto? El contexto es la sede central de la Fundación Universitaria Los Farallones. Por supuesto, esta es una fundación ficticia, pero entonces tiene un alcance institucional o un contexto institucional. ¿Y qué es lo que se me ocurre a mí?
una creación de narratopedias. La narratopedia es un taller literario o un guión que consta de historias de vida de diferentes personas cuyos sentidos tienden a cruzarse o cuyos episodios tienden a cruzarse y obligan a ponerse en los zapatos del otro, es decir, a sentir empatía. Bien, entonces nuestro ejemplo quedaría así, ya uniendo todas las partes. Creación de narratopedias para aumentar los niveles de tolerancia e inclusión hacia estudiantes LGBT de la Facultad de Ciencias Básicas de la sede central de la Fundación Universitaria Los Farallones del departamento de Guainía. En un segundo ejemplo, aquí lo vemos en azul, vamos a mirar un problema educativo que son los deficientes competencias lectoras asociadas a la comprensión de textos científicos. Es un problema de orden de la enseñanza y del aprendizaje. ¿En qué población? En los niños y niñas de primaria. Para eso utilizamos la categoría edad. ¿Y en qué contexto? En las escuelas rurales del municipio de Ipiales, nuestro amado Nariño. Por lo tanto, es un problema de orden local. Bien, entonces, ¿qué se me ocurre que puedo hacer? Yo voy a construir un medio lúdico digital. Entonces puede ser la aplicación de un software educativo o la creación de una aplicación móvil o la utilización de una red social para mejorar la comprensión de textos científicos, en fin. Entonces, ¿cómo sería nuestro ejemplo en estos momentos? Entonces quedaría así, uniéndolo todo, la construcción de un método lúdico para el desarrollo de competencias lectoras asociadas con la comprensión de textos científicos en los niños y niñas de primaria de las escuelas rurales del municipio de Ipiales. Y llegamos finalmente al ejemplo de título 3, que está aquí con palo de rosa o rosado, como le digan ustedes. Entonces, el problema educativo del cual partimos es la baja inserción al mercado profesional. Es un problema del sistema educativo. Bueno, en cuanto a la población, son los jóvenes egresados de los cursos técnicos del programa Fundar. Es un programa ficticio también. La categoría que hay es socioeconómica. Y el contexto son los centros Fundar del suroriente antioqueño. Es una categoría o pertenece al orden regional. Entonces a mí se me ocurre algo para solucionar este problema y es el desarrollo de estrategias interinstitucionales. Entonces yo veo que los jóvenes que salen egresados de programas técnicos no logran meterse lo suficiente al mercado laboral o a un mercado profesional. Y creo en parte que es porque no he hablado con la Secretaría de Bienestar Social o de Protección de los municipios, o no he hablado con el SENA, o no he hablado con las alcaldías, o no he hablado con las escuelas técnicas o los colegios agropecuarios. En fin, pienso que básicamente no hay una red que me recibe a estos estudiantes o que por lo menos los apalanque para que puedan insertarse de manera debida en el mercado laboral. Entonces, a partir de esto organizamos nuestro título, que sería desarrollo de estrategias interinstitucionales para aumentar el nivel de inserción al mercado profesional de los jóvenes egresados de los cursos técnicos del programa Fundar de los centros del suroriente antioqueño. Muy bien, entonces ahora vamos a mirar el taller o el producto que ustedes deben realizar y es diligenciar el siguiente cuadro teniendo como referencia la explicación anterior y también construir los ejemplos en relación con sus intereses investigativos. La idea es que ustedes tengan por lo menos 4 posibles títulos de investigación.
Entonces cada uno de estos títulos debe llenarse teniendo en cuenta el orden que utilizamos en cada uno de los colores, ¿sí? El verde, el azul y el rosa. Y por ejemplo, cuando vayamos a colocar tipo aquí en problema educativo, tenemos tres posibilidades: o colocar problema pedagógico, o colocar problema de enseñanza de aprendizaje, o colocar problema del sistema educativo. E incluso si acá se nos ocurre que puede haber otro tipo, entonces lo colocamos, ¿sí? Lo mismo pues para llenar todas las otras casillas. En el ejemplo de título 4 los invito a que ustedes coloquen un problema educativo que no hayamos visto aquí en este tutorial y también una población y un contexto. Entonces esto les va a servir como una herramienta para que ustedes sigan linealmente o para que de alguna manera haya una causación lógica cuando vayan a construir el título de investigación. Por supuesto, esta es una manera de hacerlo. Con su tutor o en la biblioteca o revisando en bases de datos, verán que hay disponibles otros materiales que pueden resultar más pertinentes o más útiles o más viables a lo que ustedes están construyendo. En el caso de que no, pues los invito a que utilicen esto y lo adopten de la mejor manera posible. Como siempre, fue un placer tenerlos acá. Ya nos veremos en clase. Muchas gracias.